Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí compartiéndoles un poquito más del discipulado, sobre el Evangelio del Reino que les compartí la semana pasada. Quise hacer una cápsula sobre este tema, encapsularlo un poquito pero sí llevárselo, compartírselos, y no quede a medias este discipulado que les compartí la semana pasada. La semana pasada les compartía sobre el Evangelio del Reino, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a compartir un Evangelio del Reino. Seguimos orando los unos por los otros, seguimos orando por los pastores, por las iglesias. Sabemos que estamos todavía en una situación difícil, que todavía estamos en situación fuerte, que aún no se sabe si vamos a seguir abriendo las iglesias y se va nuevamente a regresar todos a casa, pero seguimos orando, seguimos creyéndole a Dios que Él tiene todo el control de todo, que aunque nosotros no entendamos por el por qué, aún Dios, ahí Dios tiene el control, aún Dios tiene el control, tiene las llaves, tiene la situación bajo control, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos, Dios tiene todo bajo control, todo lo está haciendo para nuestro bien, todo lo está haciendo para nuestro Dios, todo lo está permitiendo para nuestro bien. Yo sigo orando, sigo creyéndole a Dios que después de esto viene un avivamiento a la iglesia, que después de esto muchos vendrán al conocimiento de la palabra de Dios. Yo sigo creyéndole a Dios que todo ayuda para bien, pero también sigo creyendo que es importante seguir preparándonos, seguir conociendo más de la palabra de Dios o seguir reafirmando la palabra de Dios en nuestras vidas, porque muchos ya la conocemos y podemos conocerla y podemos entenderla, pero no la ponemos por obra. Y este es el tiempo de poner la palabra de Dios por obra. Este es el tiempo en donde nosotros debemos entender que fuimos llamados para este tiempo, que fuimos llamados para esta época en la que se necesita compartir un evangelio del reino, un evangelio de poder, un evangelio que sana, salva y restaura. Ese evangelio que cuando empezaron los evangelistas, los pastores, y que empezaron a abrir iglesias y que empezamos y todos empezamos con esa misma idea, con esa misma visión, compartir el evangelio y sin embargo cuando ya estamos ahí muchas veces se nos olvida o empezamos a trabajar en otras áreas y se nos olvida el verdadero propósito, lo verdadero para el cual Dios nos ha llamado, que es evangelizar, que es ir por ir por el drogadicto, ir por el que está cautivo, ir por el que está perdido, ¿verdad? Eso es a lo que Dios nos ha llamado precisamente y muchas veces se nos olvida, nos movemos más en otros ministerios y olvidamos el evangelio que Dios nos ha ordenado, que nos ha mandado, y sobre todo ese evangelio del reino, ¿verdad? No cualquier evangelio, sino que compartir ese evangelio de poder, ese evangelio que viene a traer libertad a los cautivos, ¿verdad? También dice en la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A eso Dios nos ha llamado, a compartir un evangelio de la palabra de Dios, un evangelio de verdad, un evangelio que haga libre a las personas, porque lo dice su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que la palabra de Dios, que es la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que compartir, el evangelio de la verdad de Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que Él nos ha dado las llaves del reino, ¿verdad? Las llaves del reino Dios nos las ha dado para que nosotros podamos abrir esos tesoros escondidos que están ahí. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 16:13, que es parte del Evangelio del Reino que les estaba compartiendo la semana pasada y que también es parte del discipulado que estamos llevando en la iglesia. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:13, dice: viendo Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay dos tipos de personas, ¿no? Los que están que medio conocen a Dios, y los discípulos. ¿Tú de los que quieres ser? ¿De los que medio conocen a Dios o de los discípulos? Dice la palabra de Dios que Él compartió la palabra de Dios a toda la gente, pero al último se quedaban sus discípulos y a Él les preguntaba y les decía: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo?
Dice, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que eres Jeremías, pero le dice el Señor, le dice a sus discípulos, dice, pero ustedes quiénes dicen que soy yo. Y Pedro le contesta, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu, ¿verdad? Eh, sino mi Padre que está en los cielos, perdón, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en él. Dice, y a ti, aquí va lo importante, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado una llave. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes esa llave? ¿Tú ya tienes esa llave? ¿A ti ya se te ha revelado la palabra de Dios? ¿Ya se te reveló la palabra de Dios en tu vida? Si ya se te reveló la palabra de Dios en tu vida, si tú reconoces a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, entonces eso quiere decir que a ti ya se te reveló la palabra. Si tú no tienes miedo de salir y predicar el Evangelio de Dios, si tú crees en un Evangelio de poder, o tú crees en un Evangelio del reino, entonces la palabra de Dios se ha revelado a tu vida. Si tú dices, yo le creo a Dios más que al hombre, yo creo lo que Dios ha depositado en mí, yo sé que Dios a mí me ha dado armas, Dios me ha dado autoridad, Dios me ha dado la autoridad de orar por los enfermos y ellos van a sanar, tú lo crees en tu corazón, entonces la palabra de Dios se ha revelado a tu vida. Entonces dice el Señor, a ti te daré las llaves del reino, dice, de los cielos, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Dios hizo dos preguntas, ¿quiénes dicen los hombres y quiénes dicen ustedes? Entonces, de cuál grupo eres? ¿De los que solamente van, comen la palabra, comen y se retiran? ¿O tú eres de los discípulos que se quedan y preguntan más y es saber más de la palabra de Dios? A Jesucristo le interesa saber qué es lo que tú piensas de Él, qué es lo que piensan los de afuera y qué piensan sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus hijos, nosotros somos los hijos de Dios. A Dios le importa mucho saber qué es lo que tú piensas de Él. Y que no solamente qué piensas, sino qué estás dispuesto a hacer por el Evangelio, que estás dispuesto a hacer en este tiempo, por los que están necesitados, por el que está cautivo, por el que está sin alimento, que estás dispuesto a hacer en este tiempo. A Dios le interesa mucho que, que la palabra de Dios se revela a tu vida, porque cuando su palabra se revela a tu vida, entonces eso trae identidad de hijos de Dios. Eso trae identidad a nuestras vidas. Que si nosotros como hijos de Dios tenemos las llaves del reino, se van a abrir esas bendiciones, van a venir a tu vida esas bendiciones que Dios tiene para ti. Y lo que es importante es saber si tú ya tienes esas llaves, esa llave que Dios te da cuando se te revela la palabra de Dios, cuando se te reveló esa palabra, cuando si se te ha revelado su palabra a tu vida, Dios te da esa llave tan que puede abrir las puertas, dice las puertas para decretar, para sanar, para liberar, esa palabra de fe. Entonces tú ya tienes esa llave, Dios te pregunta, ¿verdad? Si tú ya tienes esa llave, si la palabra ya se reveló a tu vida. Es bien importante tener las llaves. Cuando tú tienes las llaves, pues no sé, de tu casa, tú la puedes abrir y ni siquiera te das cuenta de el poder que tienes, ¿no? En tus manos, porque tienes la llave. Cuando se te quedan las llaves en algún lado y no puedes entrar a tu casa, te sientes desesperado. A mí me pasó la vez pasada, la otra vez me pasó algo que se me quedaron las llaves en la camioneta. Yo llegué, cerré la puerta, puse el candado y cerré la puerta y me fui a dormir. Pero mis llaves se quedaron en la camioneta. Mi esposo abrió en la mañana, cerró el candado y se fue. Y entonces pues yo no tenía las llaves. Y yo, ay Dios, ¿y ahora cómo salgo? Y las llaves, y las llaves, y las llaves, y qué importante, ¿no? Yo sentía una desesperación, y si pasa algo, ¿cómo salimos, verdad? Si no están las llaves. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa llave que abre las puertas. Dios nos pregunta que si ya tenemos esa llave que nos da poder, que nos da autoridad como hijos de Dios para abrir esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la palabra de Dios se tiene que revelar a tu vida en este tiempo más que nunca.
En este tiempo más que nunca la palabra de Dios se tiene que revelar en nuestras vidas, creerle a Dios más que nunca, hoy más que nunca tienes que creerle a Dios, que Dios ha puesto en ti poder y autoridad, que Dios ha puesto en ti sanidad, porque Dios dice que ha dado dones a cada uno de nosotros, dice que pondremos manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Créele a Dios. Créele a Dios que Él te ha dado esa llave que abre esas bendiciones para soltar la palabra profética, para soltar la palabra de bendición. Tenemos el poder que Jesucristo nos ha dado para atar y para desatar. Dice la palabra de Dios que lo que ataras en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quieres atar? El espíritu de enfermedad. Ata tu espíritu de enfermedad, porque dice la palabra de Dios que todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué quieres desatar? Bendición sobre la vida de tus hijos. Desata bendición sobre la vida de tus hijos. Desata bendición sobre la tierra. Desata bendición sobre tus finanzas, porque Dios te da autoridad. Pero ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo más importante en todo esto? Tener fe, creerle a Dios. Creerle a Dios, conocer la verdad, que se te revele a tu vida la verdad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que nosotros le creamos a Dios, buscar a las almas perdidas, compartirles de su palabra, desatarlas, porque hay gente que está atada en la tierra, que está atada con maldiciones generacionales, que está atada con vicios, con drogas, en tantas cosas que la gente está atada, y Dios te da autoridad para desatarlas. Dios te da autoridad para desatarlas, dice la palabra de Dios. Dice, esta mujer que estaba encorvada durante tantos años, dice, nos iba a ser desatada en el día ay, se me fue la palabra, en el día de descanso, algo así. Entonces, en el día de reposo, dice, esta mujer que estaba encorvada y que estaba atada por tanto tiempo, estaba atada, dice la palabra de Dios, estaba atada a la enfermedad, estaba atada, ¿verdad? Dice, y no va a ser desatada en el día de reposo. Entonces, y tanta gente que está atada a la enfermedad, no va a ser desatada en este COVID. Tanta gente que está atada al miedo, no va a ser desatada en este tiempo. En el día de reposo, fíjense, en el día de reposo solamente Dios les dijo que lo estaban respetando los fariseos, los hipócritas de ese tiempo, ¿sí? Los fariseos, los que estaban según cumpliendo con la ley. Y aún Dios rompió esa ley y les dijo, esta mujer no iba a ser desatada en el día de reposo. Contimás, ¿verdad? Ahorita, gente que está atada en el miedo, en la desesperación, en la angustia, no va a ser desatada, porque estamos cada quien en nuestras casas. Con una llamada tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, ato todo miedo que hay en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desato la bendición sobre tu vida, desato la bendición sobre tus finanzas, desato la bendición sobre tu economía en el nombre de Jesús. Y ato todo espíritu de muerte, todo lo que está ahí paralizándote, porque la palabra de Dios se lo dijo a Pedro, le dijo que todo, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Dios te ha dado una llave que abre las puertas del reino del cielo y también cierra las puertas del infierno? Una llave que nos abre las bendiciones y también nos ha dado autoridad para atar y para desatar. ¿Cuántos lo creen? Ese es el reino del evangelio. Ese es el evangelio del reino, perdón. Ese es el evangelio del reino, el evangelio de poder, el evangelio de autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios cuando vino al mundo, Jesucristo cuando vino al mundo, predicó ese evangelio del reino, ese evangelio del poder. Y aún en el día de reposo, Él sanaba a los enfermos. Y no solamente a la mujer que estaba encorvada, sino también a un hombre, y le dijo, ve, pero no le digas a nadie, ¿verdad? No le digas a nadie, y también fue sanado en el día de reposo. Y Dios hizo muchas cosas, y sus discípulos comían espigas, dice, en el día de reposo, andaban en los campos, y en los días de reposo ellos ahí andaban haciendo y predicando el evangelio en el día de reposo. Entonces ahorita nosotros tenemos más de 100 días que nos dicen quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y nosotros
decimos vamos a obedecer, y yo no estoy en contra de obedecer a las autoridades, claro que no, pero sí también la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la autoridad, y Dios nos ha dado autoridad, y en tus manos, tú como cristiana, tú como cristiano, tú como pastor, como pastora, tienes esa autoridad que Dios ha puesto en tus manos, porque si la palabra de Dios se ha revelado a tu vida, si la palabra de Dios se ha revelado a la vida de cada uno de nosotros, entonces nosotros debemos de creer a Dios que Él nos ha dado una llave y que nos ha dado autoridad para atar y para desatar. Dios les bendiga. Espero que este tema sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mi vida. Es el tiempo de tomar las llaves del reino, es el tiempo de tomar nuestro lugar como hijos de Dios, y es el tiempo de tomar las armas espirituales de la fe. Ese es el tiempo. Este es el tiempo para el cual hemos sido llamados, para el cual hemos sido preparados todos estos años, todos estos tiempos. Yo tengo 10 años, digamos, en el Evangelio, que conocí al Señor, y ya tomé la decisión de seguirle como mi Señor y Salvador y servirle. Entonces, todo lo que yo recibí en aquel tiempo era para que lo llevara a cabo en este tiempo. Entonces, este es el tiempo de tomar las llaves del reino, este es el tiempo de tomar nuestro lugar como hijos de Dios, y este es el tiempo de tomar el espíritu de fe, las armas espirituales de fe, perdón. Es el tiempo de quebrantar todo lo que se está moviendo allá afuera. Es el tiempo de tomar las armas que Dios nos ha dado. Créele a Dios. Créele a Dios. Dios les bendiga. Buenas noches. Como les digo, espero que sea de bendición este tema para su vida, como lo ha sido para mi vida. Desata todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y ata todo el hombre fuerte que te tiene paralizado. Átalo en el nombre de Jesús. Buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego.